Hola chicos, estamos de nuevo aquí en la opción B en TV, un día más en la señal de JN19. No se olviden que cualquier cosa, cualquier inquietud que tengan y puedan resolverla a través de los artículos que publicamos en el blog, pueden verlo. Y si se pierden el programa, nos pueden sintonizar en YouTube, que colgamos ahí absolutamente todo. ¿Cómo está, padre? Hola Sarita, feliz de estar contigo, con todos ustedes jóvenes. Como ha dicho Sarita, en nuestro blog ya encuentran muchas preguntas que están respondidas. Busquen ahí la opción B y su término de búsqueda y puede salirles algo que ya está respondido. Y si no, pueden hacernos la pregunta también en la opción B @gmail.com o al inbox de nuestro Facebook. Exacto. Y también, si quieren mandarnos los saludos, aquí se los leemos, como por ejemplo el de Clementina, de Colombia, que tiene 23 años. Dice: hola, mi vida ha cambiado recientemente. Me he reencontrado con Cristo y con mi iglesia. Y estoy cambiando mi estilo de vida, lo cual incluye optar por un noviazgo casto. Mi novio actual me remitió a su página para que yo aclarara muchos malentendidos que tenía en el tema de las relaciones sexuales y el amor. Pues antes de todo lo que me había sucedido, yo vivía la vida loca en estos aspectos. Sus artículos y libros recomendados han cambiado bastante mi vida y no sé cómo agradecerles. Dios los bendiga y les conceda dar muchos más frutos. Su labor es importantísima. Bueno, qué alegría recibir mensajes así de chicas o chicos que cambian de vida, entienden el valor de la castidad y empiezan a asumir ese reto de forjar un amor verdadero por el camino exigente de la castidad y entienden que aquí no están solos. Sí, padre, y por eso, antes de, por ejemplo, ver que evidentemente debemos vivir un amor puro y un amor casto, hay ideas que trastocan este tipo de pensar, esta opción que nosotros damos, que nos hacen de repente optar por el aborto, por otras tendencias que hoy por hoy se dan, como lo es estos arquitectos de la cultura de la muerte. Y para eso tenemos a Marcela Palos, que nos va a hablar un poco del tema. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias. Hola Pater. Marcela, bienvenida a nuestro gracias. programa, esta vez para hablar de los arquitectos de la cultura de la muerte. Digamos, una cultura que fomenta la muerte como un valor, como una liberación de la mujer, como un avance, en fin. Marcela, tú has venido a desasnarnos un poco para que nosotros, y especialmente ustedes jóvenes, entendamos que no podemos aceptar todo lo que escuchamos, hay que ser muy críticos, hay que conocer el origen histórico del modo de pensamiento que se viene imponiendo hoy en día en nuestras sociedades para poder asumir una posición que nos ayude a luchar por un amor verdadero. Claro, claro. Todo esto de la cultura de la muerte empezó ya, no empezó ayer, ¿no? Son siglos. Primero, explícanos qué quiere decir con cultura Claro, de la muerte. Cultura de la muerte, fíjense. El Papa San Juan Pablo II, él fue el que acuñó el término cultura de la muerte y cultura de la vida, al ver cómo la vida estaba siendo atacada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Era atacada desde el momento de la concepción con toda la cuestión de anticonceptivos, de aborto, ¿no? El DIU, todos estos procedimientos para evitar la concepción y para abortar. Y luego era atacada durante la vida con las guerras, con tantos problemas, delincuencia, drogadicción, ¿no? Todos los ataques constantes a la vida. Y al final de la vida, con la eutanasia, ¿no? Todo esto. Entonces, el Papa San Juan Pablo II escribe varias encíclicas, y hay varias encíclicas que traen el título de Vitae. No todas las escribió él. Por ejemplo, Humane Vitae es la primera que se escribe, que la escribe el Papa Pablo VI, beato, por cierto, nuestro querido. Yo soy fan del Papa Pablo VI. Lean Humane Vitae, es un encanto, explica la sexualidad humana desde una perspectiva tan bella. Y el Papa San Juan Pablo II toma Humane Vitae y hace una reflexión sobre todo lo que escribió el Papa Pablo VI, y así desarrolla la teología del cuerpo humano. Básicamente es lo que hace. Y luego el Papa Juan Pablo II escribe Evangelii Vitae, que también habla de todo el daño que ha generado la cultura de la muerte con los abortos, anticonceptivos, tal. Y el Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, escribe una carta apostólica que era Dona Vitae, ¿no? Entonces, en estas tres encíclicas, estos tres papas, en distintos momentos, bueno, siendo cardenal, no siendo papa, el cardenal Ratzinger, escriben temas sobre la vida, ¿no? Sobre la vida humana.
porque la vida estaba siendo atacada constantemente. Entonces, la cultura de la muerte, lo que nos explica el Papa San Juan Pablo II es que hay corrientes históricas, filosóficas, incluso pseudocientíficas, que te dicen pues, que la vida humana no tiene valor. Van metiendo este coco watch en el día a día de las personas, en aspectos intelectuales o en niveles muy intelectuales de los medios, incluso en ámbitos gubernamentales, en organizaciones muy fuertes. Por ejemplo, la ONU es una de las más precursoras de la cultura de la muerte. O sea, la ONU es el asco más asco del mundo, básicamente. Promueve el aborto, promueve los anticonceptivos, la eutanasia, relaciones prematrimoniales, todo, ¿no? Entonces, cómo todas estas organizaciones, o sea, cómo una cultura se consolida en una organización, como es la ONU, ¿no? Que es como a nivel mundial, difusora a nivel mundial. Promotora, sí. Todo empieza con filosofías, con estudios, con intelectuales, tal. Y así es como se va generando esta cultura. Hay varios considerados arquitectos de la cultura de la muerte, varios filósofos, varios pseudocientíficos o algunos sí reconocidos como científicos. Por ejemplo, está Schopenhauer con su voluntad ciega. Schopenhauer hablaba que no había naturaleza humana como tal, que no había lo bueno, que no era el ser humano bueno por naturaleza, sino que la voluntad era ciega. No había voluntad buena o voluntad mala, sino que era ciega. O sea, tú podías hacer un acto y eso no lo determinaba como bueno o malo, era ciego, ¿no? Y a raíz de ese concepto de no entender que hay algo bueno o malo, entonces todo se queda como igual, ¿no? Tanto valor tiene un acto bueno como un acto malo. Es igualmente digno e igualmente humano, ¿no es verdad? Entonces voy generando esa idea. En su tiempo Schopenhauer nadie lo leía, pero luego otros filósofos, Nietzsche lee a Schopenhauer y entonces saca esto de Dios ha muerto. Nietzsche también es considerado uno de los arquitectos de la cultura de la muerte, ¿no? Dios ha muerto, el superhombre, ¿no? Yo lo construyo, yo decido qué es lo que está bien y lo que está mal, lo mismo, porque él toma de referencia a Schopenhauer. Obviamente Freud, con toda la cuestión del placer, ¿no? La búsqueda del placer, casi que siento, luego existo, ¿no? Experimento placer, tal. Luego están los existencialistas, que ellos son más recientes de la revolución sexual justamente, que son Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, su amante. Entonces, tanto Jean-Paul Sartre como Simone de Beauvoir decían que la existencia precede a la esencia. Es decir, yo no soy mujer por esencia, sino por mi acción. Y estos dan los fundamentos a la ideología de género, ¿no? Es decir, el sexo no es algo que se da biológicamente, sino es algo que se construye socialmente. Es debido a mi experiencia, a lo que yo vivo, que yo le doy sentido a una esencia. Es respecto a cómo yo vivo el ser mujer, eso le da sentido a la esencia femenina. No es la esencia femenina lo que me da sentido a mí, ¿no? Entonces, hay aquí un cambio importante. Luego vienen los promotores del placer, que son Margaret Sanger y Kinsey. Margaret Sanger es la fundadora de la clínica de abortos más grande del mundo, que es Planned Parenthood. Ella era prácticamente una ninfómana y decía que había que tener tanto sexo como fuera posible. Le escribe una carta a una de sus nietas diciéndole: mi hijita de 16 años, ten todo el sexo que quieras, es lo único que vale la pena, tal. Y ella es la fundadora de Planned Parenthood, ¿no? Y obviamente todos estos principios están permeados. Yo empecé a hablar de Schopenhauer, que Schopenhauer fue como de 1700 y tanto, 1000 por ahí. No, un poco más reciente, 1800 y algo. Pero a él hablaba de una voluntad ciega porque su madre lo maltrataba, ¿no? Su madre era prostituta, entonces él no conoció el amor de una madre, él conoció el odio de una madre, ¿no? O el desprecio, o la indiferencia. La indiferencia. Entonces, claro, ahora sí que en mi pueblo tenemos una frase que dice: cada quien habla de cómo le va en la feria. Todos estos personajes tuvieron vidas trágicas. Si me voy con cada uno, necesitamos como 20 programas, ¿no? Va a hablar de cada uno, ¿no? Tuvieron vidas muy trágicas y esa tragedia que vivieron en su vida personal la convirtieron en una filosofía de estudio y hicieron que otras personas permearan, ¿no? Y que fuera trastornando la vida. Por ejemplo, Alfred Kinsey,
que saca un reporte, era un pedófilo. Y en su reporte él afirma, por experimentación, fíjate lo grave, que los niños a tal edad, me parece que desde los 4 o 5 años, pueden experimentar orgasmos porque él masturbaba a los niños, o sea, era un pedófilo. Claro, el hombre, dado que es carne, va a experimentar placer en toda su vida, sobre todo si es excitado, ¿no? Pero el hombre lo ponía como que, claro, como los niños desde pequeños experimentan placer y pueden experimentar un orgasmo y tal, por lo tanto, de los niños, entre más precoces empiezan a tener relaciones sexuales, más placer tendrán en toda su vida. Entonces, desde pequeños hay que casi que alentarlos. ¿No? Entonces, todas estas mentes trastornadas tuvieron ahora sí que alimento, ¿no? Como las bacterias cuando las pones en humedad y se multiplican, ¿no? En diferentes partes fueron teniendo como cultivo de bacterias, ¿no? Hubo un ministro que también, James Malthus, que fue el que empieza con todo esto de reducir la población. Pero ahorita lo platicamos. Volvemos entonces con este programa, muy interesante para instruirnos un poco de dónde vienen todos estos pensamientos que se han vuelto de moda hoy en día. Bueno, chicos, estamos de vuelta después del corte y les recuerdo que si se pierden el programa o quieren ver programas anteriores, no se olviden de buscarnos por YouTube y ver absolutamente todo, los que quieran, y si tienen alguna duda, escribirnos a nuestro inbox o de repente leer artículos muy novedosos en nuestro blog. Ahora seguimos con Marce, que nos estaba contando un poco acerca de estos arquitectos que están atrás de la cultura de la muerte, y estaba hablando puntualmente de Malthus, ¿no, Marce? Sí, de James Malthus. Ahorita te platicaba un poco más la cuestión filosófica o tal, pero la cuestión ya más práctica, ¿no? Que esto es lo que genera este James Malthus. James Malthus llegó a ser ministro de Economía en Inglaterra por ahí de 1790 más o menos. Y la teoría malthusiana, él era un economista, decía que dado que los alimentos, todos los bienes se reproducen linealmente, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aritméticamente o linealmente, y las personas nos reproducimos de manera geométrica, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Por lo tanto, jamás nunca en la vida nos iban a alcanzar los recursos naturales para la demanda poblacional. Eso era lo que le decía. Entonces, por lo tanto, había que reducir la población, ¿no? Buscar la manera de reducir la población. Entonces, la combinación de todas estas ideas de una voluntad ciega, donde no hay ni bien ni mal, en donde el placer se vuelve lo máximo. Entonces, luego vienen los eugenésicos, que es Francis Galton y Charles Darwin. Ellos en sus teorías, sobre todo Charles Darwin con su teoría de la evolución, el momento en que dice que las personas venimos del mono y viene esta cadena evolutiva, en su cadena evolutiva él tiene el Pithecanthropus erectus, que es un animal, y luego tiene el eslabón perdido y luego tiene el Homo sapiens, ¿no? Entonces, aquí en la cadena evolutiva, la manera en que lo presentaba Charles Darwin hacía creer que ese eslabón perdido era el hombre negro, ¿no? Por lo tanto, si el hombre negro era parte de la cadena evolutiva del ser humano, no es una persona, es un animal. Y por lo tanto, si es un animal, puede ser esclavo, lo puedo asesinar, puedo hacer con él lo que a mí me dé la gana, ¿no? Y luego un primo de él, eso era lo que decía Charles Darwin, y un primo de él, Francis Galton, que es el padre de la eugenesia, él decía que las personas solamente con buenos genes eran las que deberían de tener derecho a reproducirse, pero no las que no tuvieran buenos genes. Pero ¿quién determinaba quién tenía buenos genes? Bueno, en ese entonces, determinar quiénes eran los que tenían buenos genes era la gente adinerada. Este tipo decía que la gente adinerada era la que tenía más desarrollos intelectuales, artísticos, tal. Sí,
pero tenían más desarrollo intelectual artístico porque solo se dedicaban a eso, mientras que la gente pobre tenía que dedicarse a trabajar, ¿no? No podía ponerse a estudiar un idioma o a aprender violín, ¿no? Entonces, según él, solamente las personas con buenos genes debían de reproducirse. Por cierto, tanto Charles Darwin como él, que eran primos, estaban muy enfermizos, eran gente muy enfermiza, ¿no? Pero ellos hablaban de los buenos genes, ¿no? Entonces, esta combinación de ideas, fíjate lo que causa la cultura de la muerte. Porque claro, si yo digo que hay personas que no tienen derecho a reproducirse porque tienen malos genes, y luego tengo ideas de que la población no nos van a alcanzar los recursos naturales suficientes, nunca va a haber suficientes, y luego que hay voluntad ciega, no hay ni bueno ni malo, y si no hay ni bueno ni malo, yo puedo entonces matar a personas que yo no considere que tengan una buena genética, ¿no? Porque no los considero personas, ¿no? Especialmente a los negros. Por eso la esclavitud incluso algún tiempo tuvo un sustento pseudocientífico, ¿no? Al decir, bueno, pues los negros no son parte de la cadena evolutiva, entonces, pues, ¿qué más? Entonces, todo esto fue desembocando en leyes, no nada más se quedó ahí en la ideología, ¿no? Porque al final de cuentas, todas las ideologías, cuando se vuelven fuertes, que ese es el problema, porque no son ciencia, son ideas, y gente con poder las absorbe, ¿no? Imagínate, los Rockefeller le hicieron caso a James Malthus, aunque son de diferente época, los Rockefeller se agarraban las teorías malthusianas, se agarraban diferentes teorías y entonces decían, bueno, pues vamos eliminando a las personas. Los Rockefeller son uno de los patrocinadores más fuertes de la ONU y de los consejos de población y tal, ¿no? Entonces, vamos a reducir la población, ¿sí? Vamos a reducir, pero no cualquier población, sino a los que no tienen derecho a respirar. ¿Y quiénes son los que no tienen derecho a respirar? Los pobres. Gracias, Latinoamérica, ¿no? Sí. Entonces, vamos buscando. Ellos empezaron obviamente más fuerte en Estados Unidos con distintas leyes para evitar la reproducción de los negros, ¿sí? Porque claro, como la comunidad negra había sido esclava por más de 200 años, o sea, de 1650 y tantos a 1858 más o menos, fue permitida la esclavitud. Una vez que se liberan los negros, la élite blanca le tenía miedo, porque imagínate, los habían tratado como la basura y de repente son libres, pues hay que eliminarnos, ¿no? Entonces todas estas ideas eugenésicas de vamos a evitar que los que tienen malos genes se reproduzcan, pero no solamente vamos a evitar que se reproduzcan, sino vamos a asesinarlos, y aparte con esta idea de población de no nos van a alcanzar nunca los recursos naturales suficientes porque vamos a ser muchos, entonces tenemos que reducir a los que no queremos, a los que no nos gustan. Y todas estas ideas se fueron transformando en leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una ley que empezó a ser vigente en 1907 en el estado de Indiana, que era la de esterilización forzada. Si una mujer, por la razón que fuera, una mujer negra, caía en una clínica, ella debía de ser esterilizada. Si yo era negra y me rompió una pierna y fui a la clínica para que me vendaran la pierna, me esterilizaban. Era la ley. Esterilización forzada. Esa ley estuvo vigente hasta 1984, me parece, en el estado de Nebraska. No tengo bien pero hasta esas fechas muy recientes, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminamos a los negros? Tuvieron ideas tan absurdas de vamos a regresarlos a África, pero eran, fíjate, antes durante toda la colonización, cuando los ingleses llegaron con los negros a las colonias americanas, eran 250,000 negros la comunidad. Cuando es abolida la esclavitud, ya eran 4 millones de negros. Ya no los podías eliminar tan fácil. Entonces, mandarlos de regreso a África no era como la opción, ¿no? Entonces, los mandaron mucho a las islas caribeñas, seguían sin acabarse. Cuando legalizaron el aborto, esa fue la culminación, ¿no? El aborto no es el inicio de la cultura de la muerte, es la culminación de la cultura de la muerte. Sí, la culminación. Entonces, las diferentes leyes que se han ido legalizando con todas estas ideologías, lo único que pretenden es la reducción de la población. ¿Qué leyes? La legalización del aborto, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, puesto que no pueden procrear, por lo tanto, se reduce la población.
las leyes de legalización de la drogadicción, de la marihuana, porque van destruyendo a los jóvenes. Al final de cuentas es una destrucción. Esta búsqueda insaciable del placer, al final de cuentas te lleva a la muerte, siempre, ¿no? Las leyes de la eutanasia van, obviamente, en reduciendo la población. Leyes en contra de la patria potestad de los padres, porque claro, si el padre no le puede decir al chico que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio está mal, que el aborto está mal, que drogarse está mal, si el padre ya no tiene potestad, pues entonces el chico se pierde, ¿no? Es súper fácil perderse y entonces se destruye, ¿sí? Es fácil que caiga en la depresión por esta búsqueda insaciable del placer. Entonces el chico, porque no fuimos hechos para el placer, ¿no? Sino para ser personas, para ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, toda esta cultura ha ido destruyendo a la persona en lo más íntimo, que es el respeto a la vida, ¿no? La vida ya no tiene ningún valor, ya no tiene nada, y la vida es el valor absoluto por excelencia. Yo vengo de un lugar en donde hay mucho narcotráfico actualmente. Mi ciudad no era así y me da mucha pena, pero hubo un tiempo en que en mi pueblo la vida valía 500 pesos, eso le pagaban a un sicario para matar a alguien, ¿no? O sea, la vida está siendo atacada desde antes de la concepción por los anticonceptivos hasta la muerte, ¿no? Nunca está siendo protegida. Entonces, no hay ningún valor. ¿A mí de qué me sirve? Imagínate que llegara un sicario que dijera, no hombre, yo soy súper honesto, súper... ¿A mí de qué me sirve que sea honesto, que sea justo, si no defiende la vida? ¿Sí? O sea, la vida es el valor absoluto por excelencia, y si las personas, si los gobiernos no defienden la vida, o sea, ¿a mí qué me garantiza? En mi país el aborto es legal únicamente en la Ciudad de México, pero en mi país ya es legal. Entonces, ¿a mí cómo me pueden asegurar, o yo cómo me puedo quejar de que a mí llegue un sicario y me mate o haga una balacera si mi país no defiende la vida desde la concepción? Como yo, ¿por qué me voy a quejar de que yo, que ya estoy fuera del vientre de mi madre y que de alguna manera me puedo defender, a mí no me defiendan si no defienden la vida desde el vientre materno? Es absurdo, ¿sí? Un país que no defiende la vida desde el vientre materno jamás le va a poder garantizar a sus ciudadanos seguridad, ni mucho menos nada. Porque si no es capaz ni siquiera cuando la vida es más frágil de protegerla, sino que la destruye, mucho menos cuando esa vida ya es más fuerte, va a poderlo proteger. La ley debe de hacerse para proteger al más débil, no al más fuerte. Y el problema de que cuando algo se vuelve legal es que las personas en su mente piensan, es legal, es bueno, el aborto es legal, yo entonces puedo irme a practicar 4, 5, 6 y voy a salir caminando como si nada, sin consecuencias. Y no es así. Además de que cuando es legal hay un cambio en la mente de las personas y yo empiezo a percibir que eso que es malo es bueno, además los gobiernos tienen que enseñarlo en las escuelas. Entonces, si el aborto es legal, yo tengo que ir a las escuelas y enseñarlo, y decirle a los chicos desde muy tempranas edades, ¿sabes qué? Si tú te quedas embarazada, no te preocupes, aquí está el aborto, esto no te va a pasar nada. Muchas gracias, Marcela, por iluminarnos a todos nosotros en este tema tan importante. ¿De dónde vienen todos esos pensamientos que nos llevan a pensar finalmente que el aborto es aceptable, que no pasa nada, que es como quitarte un quiste o lo que sea, cuando no es verdad? Una mujer que aborta sabe que ha matado a su propio hijo, se da cuenta muy tarde, nunca se lo perdona, es un daño terrible que es de por vida. Una mujer que ha abortado sabe que ha matado no un conjunto de células, sino a su propio hijo. Chicos y chicas, este programa es un llamado también a todos ustedes a hacer la opción B, es también la opción por la vida. Hay que luchar por la vida, y Marcela nos ha aclarado que estas ideas no son de gente sana, que no buscan tu bien, no buscan el bien de nadie, sino impulsar sus propios intereses o ideologías, forjar un mundo donde no existe el respeto, donde se impone la muerte. No seamos parte de ese mundo que impulsa la muerte, seamos parte de aquellos luchadores por la vida. Se requiere que tú también te comprometas a luchar por la vida, porque esta opción es una opción por la vida. No sé, Marcela, si quieres hacer un último llamado a los jóvenes de la opción B. Bueno, que seamos listos, no te creas todo lo que te venden, ¿no? Ojo con eso, porque te lo presentan como algo bueno y realmente lo que está de fondo, lo que está detrás es la destrucción de la persona. Todas estas campañas de anticonceptivos que van a las escuelas, que regalan condones a diestra y siniestra, no, eso es para destruirte.
Lo único que quieren, todas estas leyes, legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, el aborto, eutanasia, regalar condones, regalar anticonceptivos, políticas gubernamentales, lo que buscan es la destrucción del individuo porque así reducen la población. Ese es el objetivo, ¿sale? Entonces no te vayas con una idea falsa de algo que no es. No es que, claro, el gobierno se preocupa de nosotros los jóvenes y por eso nos regala anticonceptivos. No, al contrario, lo que busca es tu destrucción. Mucho ojo. Exacto. Entonces, ya sabemos, atrás de hacernos de repente los borreguitos y pensar todo lo que todo el mundo dice, muchas veces tiene ideas mucho más fuertes de fondo y que evidentemente traen la autodestrucción. Sí. Ya la próxima semana tenemos otro tema y nos estamos viendo. Chao, chicos.